ahora sí. Bueno, entonces... Ahí, Gonzalo, estás viendo la pantalla, ¿cierto? ¿A usted sí? No, pero A mí no. sí, pero no Compartir. no estás viendo ya. Entonces, déjame un momento, por favor. Y Ahora sí. ahora sí, perfecto. Entonces, ya, ahora sí estamos viendo la pantalla de el primer capítulo. Y esto para un poco, si bien en el programa está todos los contenidos temáticos seguidos, a mí me gusta dividirlos por capítulos para que ustedes puedan ubicarse en un buen contexto. Entonces, no siendo ya más allá de las preguntas, que igual el espacio está abierto, Gonzalo, a través de todos los medios, yo también eh, te voy a dar de una u otra manera el correo institucional para que también de una u otra manera puedas absorber todas las inquietudes que se te puedan surtir en algún momento para dar pronta respuesta. El primer capítulo es Sociedad Internacional, pero está muy directamente relacionado con capítulo, con comunidad internacional. Entonces, sigamos. ¿Qué entendemos nosotros por sociedad internacional, Gonzalo? Y es el Colegio Inglés de Relaciones Internacionales la define como ese grupo de estados, o más en general, un grupo de comunidades políticas independientes que no solo forman un sistema, o sea, además de formar un sistema, también establecen unas reglas de diálogo, unas reglas de común acuerdo y que son consideradas instituciones para la realización de sus relaciones, reconociéndose su interés común en el mantenimiento de estos acuerdos. Gonzalo, yo tomo esta diapositiva o esta noción de sociedad internacional quizás como la que más básico o la que mejor pudiésemos entender. Entonces, el Colegio Inglés plantea una noción, pero también veremos otros autores que nos definen qué es sociedad internacional. Y dentro de la bibliografía que está incorporada en el aula virtual, hay un autor que también es muy didáctico y muy dinámico, que es Rafael Calduc. Rafael Calduc es un autor español y define también muy bien qué es sociedad internacional y nos hace las distinciones con comunidad internacional, que son diferencias muy sutiles, pero las hay. Entonces, esta definición que estamos viendo en el día de hoy tiene un origen y un origen en un libro o en una autoría de Hedley Bull and Adam Watson. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos fueron los primeros que hablaron sobre los procesos expansivos de sociedades internacionales. O sea, fueron los primeros que en el idioma británico hablaron justamente de cómo funcionaban las sociedades internacionales y cuál iba a ser el impacto de ellos a nivel global. Por eso es que traduciendo el concepto, que es el mismo que está incorporado en este libro, por eso siempre me gusta mostrar, digamos, la portada del libro. Es un libro muy complejo, sobre todo inclusive por ese idioma británico antiguo, y que hace un poco, digamos, más erudita el entendimiento. Entonces, por lo pronto nos quedamos con que la sociedad internacional es un grupo de estados, más en general un grupo de comunidades políticas. Un ejemplo de ello para ir aprendiendo esta noción y que no solamente sea repetirla como tal. La OEA es una sociedad internacional. La ONU es una sociedad internacional. La OMS es una sociedad internacional. ¿De acuerdo, Gonzalo? Ujú. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a establecer reglas. En este caso, pongámonos en el ejemplo más claro, en la OMS. ¿Qué tiene que hacer la OMS hoy en día?
controlar la pandemia, pero decirle a cada uno de los estados, vengan estado y ustedes tienen que seguir las reglas que estoy planteando yo como organismo máximo o como ente máximo de la salud a nivel mundial. Pero la OMS en su estructura es una sociedad internacional. Por eso es que estos dos autores le dan tanta importancia a lo que es una sociedad internacional, porque tiene mucha influencia y mucha injerencia en cómo se estructuró eh, eh, todos los organismos a nivel mundial. Entonces, esta sociedad internacional crea unas reglas de diálogo, unas reglas que deben ser de común acuerdo. ¿Para qué? Para facilitar algo que hoy en día también es muy importante, Gonzalo, y es la cooperación internacional. Tú y yo nos cooperamos mutuamente para que esta clase tenga su mejor desarrollo como tal. Pero si no estamos de acuerdo, claramente la clase no va a llegar a buen término. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que uno de los grandes fines de esta sociedad es mantener el interés común en el mantenimiento de esos acuerdos. Esos acuerdos son palabras y son actos casi que inamovibles. O sea, lo que se pacta como sociedad internacional debe permanecer en el tiempo. ¿De acuerdo? Gonzalo, si tienes preguntas, me vas alzando la mano. Entonces, como hablábamos de sociedad internacional, también tenemos que hablar de comunidad internacional. Y te vas a dar dando cuenta sutilmente cuáles son esas pequeñas diferencias. Por el momento, ¿qué nos interesa? Aprender qué es comunidad internacional. Es un conjunto de sujetos de derecho internacional público. Profesora, ¿la sociedad internacional también son sujetos de derecho internacional público? Sí, Gonzalo, también lo son. Pero hay unas diferencias en cuanto al entorno, que se encuentran unidas debido por un hecho, compartir un espacio físico, por lo que ésta se encuentra regulada por normas y tratados internacionales. Es decir, para algunos autores son los sujetos pasivos del derecho internacional, para algunos autores, Gonzalo. Por eso te decía que tú en derecho internacional, una postura, pero sí podemos matricularnos o sí podemos quedarnos con una noción de autoría. Yo recomiendo para el tema de sociedad internacional y comunidad internacional a Rafael Calduc, que es la lectura, tiene un aproximado de 10 páginas y que te va a clarificar exactamente cuáles son esas sutiles diferencias. Mucho se dice que la sociedad internacional es sujeto activo de derecho internacional público y la comunidad internacional es sujeto pasivo de derecho internacional público. Mira qué sutil diferencia, la cual se establece entre estados soberanos, independientes y jurídicamente iguales. Es decir, aquellos que no están sometidos a un poder político superior. Y ya esta última es una de las grandes diferencias, porque la sociedad internacional como sociedad, es decir, como ONU, como EA, como OMS, como OTAN, sí están sometidas a una especie de poder político superior. Hay una jerarquía, mientras que en la comunidad internacional no existe. Para hacerte más clara aún, la comunidad internacional, para Rafael Calduc, somos cada uno de los integrantes de un Estado como tal. Es decir, somos tú y yo y los casi 18 millones de personas que están viviendo en Chile. Entonces, en ese momento, todos se unen y forman una comunidad que en el momento en que Chile sea, imaginemos una situación hipotética, sea agredida por un país vecino, como lo hemos visto, en ese momento se vuelve una comunidad. Vayámonos un poco a algo más básico y para que tú vayas entendiendo y familiarizándote con el concepto de comunidad. Tú vives en un barrio, ¿cierto? Ese barrio se llama, no sé, a ver, dime cualquier nombre. En un condominio. Es un condominio.
Un condominio para ti es una comunidad de qué, Gonzalo, de vecinos que se van a Claro. unir, que se van a unir si tienen un asalto a robo, asalto a mano armada o un robo a mano armada. Se van a unir todos para buscar justamente un mismo fin, poder hacerle frente a esa delincuencia como tal. Pero la comunidad no está sujeta a una política superior jerárquica. Ustedes son una comunidad de vecinos que los une el acuerdo, la cooperación, la solidaridad, el bienestar. Mientras que la sociedad internacional tiene unas reglas más específicas y tiene unos lineamientos más estrictos, distintos a la comunidad internacional. El mejor ejemplo, la comunidad internacional de Colombia, la comunidad internacional de Chile. ¿Si has escuchado esta expresión en los medios masivos de comunicación? No, la de Colombia, ¿no? Ah, bueno. Entonces, cuando tú escuchas la comunidad internacional de Chile, se está refiriendo a todo el país como tal. Ujú. Reitero, Gonzalo, para muchos autores, comunidad internacional y sociedad internacional es lo mismo, pero para nuestra clase y para la suscrita docente no es lo mismo porque hay diferencias muy sutiles. ¿Ya? Entonces, sigamos. La comunidad internacional no constituye nada tangible en sí misma, es decir, no es física, Gonzalo, a pesar del uso excesivo que los medios de comunicación, los dirigentes políticos y el público en general hacen de este término. ¿Con qué te quiero decir con esta diapositiva? A mí me gusta mucho mis diapositivas explicarlas y que no sean solamente leerlas, porque si no, eso lo podemos hacer en cualquier momento en la casa sin una explicación de vida. Eh, la comunidad internacional ha sido un término que por mucho tiempo se ha manejado de forma errónea y a veces se tiende a confundir justamente con lo que comentábamos ahorita, con lo que es sociedad internacional. Pero reitero, la comunidad internacional es el sujeto pasivo del derecho internacional público, mientras que la sociedad es un sujeto activo. La invocación de la comunidad internacional surge por lo general y es muy propicio en momentos de crisis o en momentos conflictivos como tal, porque es en el momento en que todas las comunidades, hagamos el mismo ejemplo, las comunidades de vecinos se unen para hacerle frente a una situación en concreto. La situación en concreto de hoy es la pandemia del COVID-19. En su momento yo coloqué el ejemplo cuando hacíamos el análisis, porque era importante para ese grupo como tal hacer el análisis cuando pasó todo lo del régimen nazi o el establecimiento del holocausto y que claramente muchos países como comunidades se unieron justamente para detener la invasión que tenía Hitler en este caso, a Polonia, que fueron una de las últimas. La comunidad internacional reacciona muchas veces a un acto eh, represible desde el punto de vista de la moral pública. Me explico, Gonzalo. Mucho se habla también o se utiliza el término de comunidad internacional cuando estamos frente a un atentado terrorista que provocó la muerte de determinados civiles y que claramente en ese momento en la noción de comunidad internacional cobra vida. ¿Por qué? Porque fueron unos civiles, fueron los sujetos pasivos del derecho internacional público quienes sufrieron ese atentado como tal, quienes de una u otra manera se generó una especie de derecho o reconocimiento, pero producto porque se afectó a esa comunidad. Reitero, si a tu comunidad de vecinos alguien la roba o alguien la salta, toda la comunidad se va a unir. Pero no por ello siempre va a ser así, porque individualmente cada uno tiene su vivienda. Solamente se van a unir en un momento de crisis, en un momento importante, en un momento de conflicto. Disculpa que
Aquí me está saliendo. Ya, ahora sí. Hay que reiniciar el equipo, hay que hacerle una especie de actualización, pero obviamente ahora no va a ser. Entonces, casi siempre los gobiernos invocan la comunidad internacional para influir en una opinión política y pública. Y con esto voy a entrar en temas que son un poco de fibra delgada, pero volvemos al mismo concepto. Lo utilizan equivocadamente para influir, para crear un poco de polarización. Y ese digamos, el gran cuestionamiento que se hace, sobre todo el autor Rafael Calduc y también Santiago Benadaba, cuando le hacen una aplicación equívoca a lo que es comunidad internacional. Diferencias para ir un poco clarificando, ¿ya? La sociedad internacional es una creación artificial. ¿Y por qué una creación artificial, Gonzalo? Porque se crea a través de normas jurídicas, en su mayoría por acuerdos de cooperación internacional. En el caso de la ONU, bueno, la ONU fue la antigua, o fue antes de que existiera la ONU, existía una conformación de estados que se unieron para crear lo que se ha conocido como la Paz de Westfalia. Y esa Paz de Westfalia tenía por fin detener toda la hegemonía nazi en el continente europeo. Eh, Después le da un paso a una transición a la ONU. Entonces, todas estas transiciones, Gonzalo, son creadas por normas jurídicas. Es decir, hay una fricción, no salen de la nada. Hay que crearlas para que se puedan denominar sociedad internacional. Mientras que la comunidad internacional, grábate un poco, tu comunidad de vecinos es algo espontáneo, sucede de forma natural e inclusive tiene que ver mucho con la naturaleza demográfica del Estado. ¿Cómo así, profesora? Con todos los individuos que conforman el Estado chileno. Tú, yo, tu vecino, el de la esquina, el que vende en la tienda, el que está en la bencinera, el que está en el súper. Todo eso es una comunidad. Y en el momento en que exista un conflicto, en este caso con Perú o con Bolivia, que son nuestros vecinos un poco más intensos, por no llamarlo de otra manera, en ese momento Chile se une como una comunidad. Entonces, es esa, digamos, el ejemplo que te quiero mostrar. La sociedad internacional es una suma de partes. La comunidad internacional sería una integración. Mira, esta distinción la trae Rafael Calduc, pero la verdad, esta distinción o esta diferencia, aquí no hay mucha. eh, no hay, a ver, tú me dirás, profesora, pero es casi lo mismo. Sí, Gonzalo, es casi lo mismo. La sociedad internacional es una suma de partes, pero una suma de partes es una integración, es una suma. Entonces, fíjate que con esta distinción, por más que hagamos la salvedad o hagamos la anotación, no hay mucha diferencia. Ambas tienen un mismo fin y es la unión. Ya, la sociedad internacional es temporal, voluntaria y reglada. La comunidad internacional es universal, heterogénea e interdependiente. Cuando se explica cada diapositiva, Gonzalo, la idea es que tú también me puedas controvertir en un momento dado. Yo sé que estamos apenas iniciando, pero yo sé que tú al final y ya en la próxima sesión me dirás algunas apreciaciones. La sociedad internacional es temporal, voluntaria y reglada. No siempre es temporal. La ONU se creó como algo temporal y mira, hasta el sol de hoy. La OTAN igual. Ahora bien, hay sociedades internacionales que sí han desaparecido con el transcurrir del tiempo porque han perdido vigencia. Entonces, desaparecen como tal. Pero digamos que las principales han subsistido, entonces la temporalidad es un poco cuestionada. Sin embargo, yo no me quiero salir un poco de lo que los autores, sobre todo que me matriculo mucho con este autor español, no cuestionarlo, porque sí tienen temporalidad, es como para darle un principio y un fin,
pero se han mantenido en el tiempo. Entonces, yo prefiero en lugar de temporalidad una permanencia. Voluntaria, volvemos al ítem, a la segunda distinción, porque nace de una unión, nace del acuerdo, es el libre albedrío, es el querer unirse o integrarse, no hay nada coaccionado. Una de las bases del derecho internacional público es el libre albedrío, los acuerdos, la libre voluntad, precisamente para que pueda existir cooperación y solidaridad internacional. Y reglada porque está basada en unos reglamentos y en unas normas jurídicas. La comunidad internacional, por el contrario, es universal, heterogénea e interdependiente. Universal porque somos todos, heterogénea porque somos todos distintos e interdependiente porque no está sujeto a un poder superior político. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Gonzalo? Sí. Perfecto. ¿Preguntas hasta el momento? Por ejemplo, el Tratado de Mercosur vendría siendo El tratado una Mercosur, de Mercosur, ¿ya? vendría siendo una sociedad internacional, ¿o no? Mira, el tratado de Mercosur, para el ejemplo del día de hoy, no lo quiero considerar como una sociedad internacional. El tratado de Mercosur es un acuerdo de cooperación internacional entre ciertos países de América Latina, justamente para suministrarse apoyo mutuo en determinadas materias, sobre todo en materias de raciocinio comercial y tributario. Básicamente eso para que el comercio internacional sea mucho más expedito y tenga una suerte de exenciones, sobre todo en materia tributaria. Ya el Tratado de Mercosur no es una sociedad internacional, es es un tratado que está integrado por unos estados. Punto. Punto. Mientras que la OMS sí es una sociedad internacional. ¿Ya? Cuando veamos organismos internacionales, los vas a asociar mucho con el tema de sociedad internacional. Y te darás cuenta, yo creo que con todo lo que hemos dado como ejemplo, la comunidad internacional, que por lo demás el término de comunidad internacional sigue siendo un término que lo seguimos utilizando de forma equívoca, sobre todo por los medios de comunicación. El Tratado de Mercosur es un tratado, no es sociedad internacional, que funciona con características similares a la sociedad internacional, sí, pero no es una sociedad internacional. ¿De acuerdo con ello? Sí, gracias. Es un tratado que tiene una implicancia enorme y que inclusive yo creo que la pregunta, no ahora, mucho más adelante, cuando tengas los conocimientos más profundos, sí que qué tanto valor tiene el Tratado de Mercosur por encima de las directrices internas que se dan en Chile y cuánto de una u otra manera las partes o los estados integrantes de ese tratado pueden modificar. Y sí se puede hacer, sí pueden modificar. El día que un tratado, que es un acuerdo internacional, no sea recíproco o beneficioso para algún estado integrante, tiene la posibilidad de salirse de ese tratado con las sanciones de rigor, claramente, porque hay sanciones en los tratados. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, profesora. ya, entonces sigamos. Esto para que vaya también, yo sé que con la lectura vas a quedar un poco más claro y tienes una semana. Y lo que no entiendas, por favor, escríbeme lo que yo te voy dando. ¿Sabes qué? Ejemplos para que tú vayas comparando. La sociedad internacional está políticamente organizado, claro, porque tiene una jerarquía, mientras que la comunidad internacional prevalece sobre el sistema de subordinación entre sus miembros. Pero voy a ser un poco más clara. La sociedad internacional tiene una jerarquía, una, una, ¿conoces?
no sé si de pronto en Introducción al Derecho claramente, la famosa pirámide de Kelsen. Sí. Bueno, esa pirámide de Kelsen, ubícate en tu memoria. Es lo mismo que la sociedad internacional. La sociedad internacional tiene unas jerarquías, tiene unos escalones jerárquicos mediante la cual se materializa lo que lo que la sociedad internacional quiere. En este caso, la OMS. La OMS como tal tiene una suerte de órganos jerárquicos que hacen que de una u otra manera sus directrices sean cumplidas a nivel mundial. Es decir, el principio jerárquico, así como el principio del poder judicial, que también es jerárquico, del poder ejecutivo, del poder legislativo, lo mismo sucede con la sociedad internacional. La comunidad internacional no es jerárquica, por el contrario, prevalece una subordinación entre miembros, es decir, la comunidad de vecinos muy seguramente tendrá algún tipo de líder, por así decirlo, o dirigente en cuanto a los vecinos, que tenga un poco más elevado el tono de voz o tenga mayor liderazgo, y es quien va a asumir la vocería. Pero eso no significa, y el resto de sus miembros o el resto de los vecinos va a estar subordinado o subyugado a lo que diga esa persona con mayor liderazgo. Entonces, la comunidad internacional va a estar subordinada ¿por quién, Gonzalo? Por el Estado, por lo que diga el Estado. Los casi 18 millones de personas que conformamos o que residimos aquí en Chile y que hacemos parte de esta comunidad chilena y que si hay algún conflicto trascenderá o seremos categorizados como comunidad internacional, dependemos de lo que diga el gobierno como tal. ¿Por qué? Porque grábate esto. Quien representa legalmente al Estado chileno, ¿quién es? El presidente. Don Sebastián Piñera es quien nos representa legalmente ante cualquier estallido social, conflicto internacional o ante cualquier medida internacional. Por eso es que cuando él hace las presentaciones o las alocuciones presidenciales, dice buenas noches, chilenos y chilenas, y le hacen una dimensión o contexto internacional, y él dice, España, Italia ha tomado estas medidas, por las cuales nosotros replicaremos estas medidas. Está asumiendo la postura internacional de otros países para ser replicadas en el contexto nacional, pero está asumiendo la vocería del Estado chileno. Y nosotros somos los subordinados a ese Estado chileno. Somos miembros, claramente, pero estamos subordinados a las reglas que plantee el presidente y sus ministros. ¿De acuerdo? Sí. Ya. La sociedad internacional tiene una jerarquía política, la comunidad internacional no está sometida. Y eso lo puedes deducir claramente de las distinciones que veíamos adelante. Ahora bien, ya se nos está acabando la hora, entonces, Gonzalo, para no agobiarte, porque sé que también ha sido un tiempo largo, entonces, ¿cuál es la tarea para la próxima semana? Y que de una vez entremos en materia, siempre y cuando, Gonzalo, si tienes preguntas, yo te las puedo ir absolviendo en el transcurrir de la semana para que cuando entremos en la sesión académica, entremos de lleno. Leer esta diapositiva, los elementos que estructuran la sociedad internacional, que no distan mucho de las diferencias. Grábate también algo, Gonzalo. De cada concepto, tú sacas elementos, fuentes y características. Por eso, la invitación es a cuando ustedes se aprenden una noción. ¿Qué es derecho internacional público, Gonzalo? Bueno, profesora, es esto, esto y esto. Ahora dígame las características. En esa noción o en esa definición de derecho internacional público, tú ya has dicho las características. ¿Me hago entender? Es como una regla de tres. Entonces, por eso es que a veces, no, es que no me las sé las características. Bueno, entonces repitamos la definición. Entonces, si te das cuenta, los elementos que estructuran la sociedad internacional
son deducidos de su definición. Poder, jerarquía, las relaciones en las estructuras. Dentro de la sociedad internacional sucede un fenómeno, y esto para que también, con base en la lectura, vayas comprendiendo un poco, porque sé que me puedes hacer preguntas y la idea es que también te vayas por lo menos con una noción básica. Dentro de la sociedad internacional, cuando yo te decía que existían jerarquías o que existía una estructura políticamente organizada, también se dan unas relaciones verticales y horizontales. Las verticales son propias de los gobiernos autoritarios y las horizontales se dice o se presume que son propias de los gobiernos democráticos y republicanos. En ese caso, nosotros encajaríamos dentro de esta última noción. Se presume, ¿no? Pero ya te darás cuenta que las relaciones horizontales y verticales no siempre se cumplen y por ende nos hace falta todavía mucho que rescatar para poder llegar a ser una relación vertical y podernos llamar verdaderamente comunidad internacional para poder responderle a las sociedades, estar a la altura de las sociedades internacionales, tener una buena respuesta. La polarización es un elemento más de la sociedad internacional y por eso me pareció pertinente traer a informar lo que sucedió en esa alianza un poco obscura, Gonzalo, si pudiésemos, si me permites el término, entre Chile y Estados Unidos para instaurar el golpe de Estado. Hay una suerte de interrogantes, yo les doy respuesta. Si estás de acuerdo con esas respuestas, muy bien, pero si no estás de acuerdo, aún mejor, porque podemos crear un poco el debate, un debate de 10 minutos. Y ¿Aló? ¿Aló?